Vamos a dar un pequeño contexto, vamos a ir viendo todo esto, que les repito, vamos a intentar hacerlo lo más compacto posible, pero la realidad es que fue una sesión histórica de prácticamente 12 horas. Sobre las 12 de la noche se realizó la votación ya oficial de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, pero se dieron cita los legisladores prácticamente desde el mediodía, incluso antes empezaron a llegar a la Cámara de Diputados, algo que pues fue una sesión histórica en la que en un inicio se reportaban algunas ausencias, creo, y según tengo entendido, al final solamente fueron 2 inasistencias las que se registraron. De los más de 500 diputados, de los 500 diputados, estuvieron 498, uno de ellos de los ausentes, un perredista, y el otro ausente también, un petista. De allá en fuera, todos y cada uno de los legisladores se dieron cita el día de ayer en la Cámara de Diputados para esta sesión histórica. Y este es el primer tema que debemos debatir, ¿no? Ayer se estaban rasgando las vestiduras diciendo la oposición: esto es histórico. Estamos todos los legisladores de la oposición presentes en la Cámara de Diputados. Y uno dice, pues no, esa es tu chamba. ¿No tendríamos que celebrar que los diputados se presenten a trabajar? Pero bueno, y no lo digo por la izquierda, por la derecha, por el PAN, por el PRI, por el PRD, lo digo en general. No tendríamos que estar aplaudiéndole que se presenten a sesiones a ningún legislador, porque para eso cobran, y cobran una lanota. Pero bueno, llegaron prácticamente todos en una sesión histórica, maratónica, de 12 horas. Vamos a arrancar con un primer videíto. Vamos a ver al presidente de la Cámara de Diputados. Esto debido a que la legisladora Andrea Chávez, esta legisladora morenista, joven de 24 años, que ha sido pues de manera reiterada, pues bastante, se ha confrontado, ha encarado a Margarita Zavala, pues porque pues intentan venderle una idea a la población cuando, a pesar de que Calderón, cuando gobernó, y lo dice muy bien Andrea, a lo mejor éramos niños todavía, y me incluyo en ese grupo, pero los niños que vivieron la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que vivimos viendo publicaciones, que vivimos leyendo los periódicos, viendo, pues sí, tristemente cuerpos, cabezas por aquí y por allá, en los tiempos de los sexenios panistas, ya crecieron y muchos de ellos se encuentran en la Cámara de Diputados. Andrea Chávez solicitó al Congreso que se eximiera de la votación a Margarita Zavala debido al conflicto de intereses que tendría tanto ella como su marido por trabajar con una empresa energética, más puntualmente Iberdrola, de las cuales se asegura recibe prácticamente 9 millones de pesos al año. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró no se encontraba conflicto de interés de parte de Margarita Zavala. La diputada de Morena, Andrea Chávez, le entrega pruebas contundentes en lo que se acredita. La diputada recibió en su hogar millones de pesos de parte de la transnacional Iberdrola. Vamos a arrancar con esto. Estaciones realizadas por la diputada Zavala no advertían un conflicto de interés. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Solo para aclararle al Pleno del Salón de Sesiones en esta Cámara de Diputados, lo que usted manifiesta, presidente, es que con los dichos de la diputada Margarita Zavala, la Consejería Jurídica resolvió no haber conflicto de interés. Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes
en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas, por favor, presidente. Gracias. Diputada Andrea Chávez, esta documentación que usted hará llegar a la presidencia de la mesa directiva se turnará nuevamente a la dirección jurídica para que ésta emita una consideración sobre el sentido de la documentación que usted manifieste. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Señor presidente, de aclaración. El artículo 143 de nuestro reglamento establece que la presidencia está subordinada al Pleno. Yo solicito, por lo tanto, que se vote la propuesta de la diputada Andrea Chávez. Hemos hecho las consultas con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien con base en los precedentes nos señala que al estar... Bueno, pues declaran ahí en una primera instancia como improcedente la solicitud de parte de la legisladora morenista Andrea Chávez. Pues ahí arrancaba esta sesión en la Cámara de Diputados. Vamos a ver también dentro de este mismo tema, la diputada Lilia Aguilar le exigió a la diputada Margarita Zavala excusarse del debate y la votación. Le pidió aclarar sobre los millones de pesos que recibió Felipe Calderón. Vamos a escuchar a la diputada petista. Un procedimiento normado para solicitar la excusa de que no solamente no voten, sino que no participen en esta discusión por conflicto de intereses la diputada Margarita Zavala, así como la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, integrantes de este pleno. Y es responsabilidad, señor presidente, según la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que usted como presidente haga prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares. Primero. Segundo, el reglamento de la Cámara dice que los diputados deberán de expresar sus intereses, y entiendo que acá lo ha hecho la diputada Margarita Zavala en una sola foja, pero están las declaraciones que son públicas, que deberán también analizarse, como el hecho de que ella misma ha confesado que del 20 de junio del 2016 su cónyuge, como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, filial de la compañía Iberdrola, recibió 9.6 millones de dólares. Eso debe de ser analizado porque además el reglamento de la Permítame Cámara... la asamblea, por favor. He presentado dos mociones, presidente. Permítame la asamblea que concluya la diputada Aguilar. Además, le pido que concluya de inmediato. Además, presidente, solamente decir que en el reglamento de la Cámara el conflicto de intereses no solamente es para el diputado, sino también para su cónyuge. Entonces la diputada Margarita Zavala deberá de aclarar pues el dinero que ha recibido su cónyuge. Está en el reglamento, artículo 8, numeral 13. Eso hay que revisar. Gracias. Y evitar que participen de la discusión. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, el día de hoy a las 11:37 se recibieron dos documentos signados por la diputada Lilia Aguilar, en uno donde manifiesta que se pueda analizar el tema de la excusa en el caso de la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo y pues bueno, ahí sigue este tema ahí en la Cámara de Diputados. Terminan permitiéndole tanto que votara como que también participara en el debate de esta reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a ver también lo que dijo la diputada Brenda Espinosa López
Dice, se leyó la carta en el Pleno en la cual la diputada del PAN, Margarita Zavala, niega conflicto de interés para su votación sobre la reforma eléctrica. Vamos a escucharlo. Okay. Federal y en virtud de las expresiones que algunos legisladores han manifestado para cuestionar mi participación en la votación de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados el día 12 de abril del 2022, donde se discutirá la iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, expongo mis consideraciones. Como es público y notorio, mi cónyuge es Felipe Calderón Hinojosa, quien fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo constitucional de 2006 a 2012. En cumplimiento de la ley, mi cónyuge nunca aceptó empleo, cargo o comisión en ninguna empresa alguna durante varios años y, por supuesto, dentro del año que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obligaba, ni varios años después. Dicho sea de paso, por lo que hace a la legislación actual, cabe recordar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó ese criterio en su sesión del 5 de abril del presente año. En el año 2016, es decir, 4 años después de concluido el cargo de presidente de la República, formó parte como consejero independiente del Consejo de Avangrid, una empresa pública de Estados Unidos listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, orientada a la generación y distribución de energía renovable de Estados Unidos sin intereses en México. Avangrid es una empresa diferente e independiente de Iberdrola, referida por funcionarios públicos independientemente que la citada empresa Iberdrola participa como accionista en la empresa Avangrid. En 2018, cumplido el periodo bianual de consejero, el expresidente Felipe Calderón renunció al consejo de administración de esa empresa. Mi esposo, por su parte, nunca ha trabajado en Iberdrola. Me es importante señalar que las actividades de mi cónyuge no afectan ni son determinantes para mi desempeño y mis decisiones como diputada federal en las funciones legislativas propias del Congreso de la Unión. Además, pues ahí está, pues la carta que manda, que ni siquiera la lee Margarita Zavala, la carta que mandan pues para intentar, pues sí, que se permitiera su participación en el debate sobre la reforma eléctrica. También, bueno, se dio a las afueras del recinto legislativo, se dieron a la cita pues muchos ciudadanos que estaban no pidiendo, exigiendo a los legisladores que votaran a favor de esta reforma eléctrica. Lo dijo hoy mismo el presidente, prácticamente un 80% de la gente está a favor de la reforma eléctrica. Esto, el día de ayer se realizaron estas manifestaciones. Vamos a ver un pedacito de lo que se vivió ayer a las afueras de este recinto legislativo. Dense cuenta de lo que está pasando. Tenemos toda una vida de lucha y en toda esta vida hemos tenido un margen de maniobra mínimo. Ahora tenemos un margen de maniobra mucho más grande. Si nos echan atrás esta reforma eléctrica constitucional, estamos protegidos por la ley minera y estamos protegidos por la ley de la industria eléctrica. Esta batalla ya la ganamos, compañeros. Lo que estamos viendo ahora es cómo se exhiben los señores que están dispuestos a vender a la nación. Y los hace unos días, como un pinche cabildero de Enel y de Iberdrola, estaban sentados en una curul de diputados. Estos señores vienen a vender su voto, vienen a comprar votos los cabilderos y los diputados. Y ahorita vamos a ver quién lo va a vender. Son unos traidores a la patria. Queda perfectamente el término. Pues ahí está un poco de lo que se vivió ayer a las afueras. También estuvo don Arturo Pavón ahí al pendiente de lo que pasaba. Vamos a ver ya cómo iniciaron, perdón. A ver, denme un segundito, porque también cabe destacar que una legisladora priista, pues ya sabemos que estos
de verdad, no solamente no defienden al pueblo, no solamente defienden los intereses de las empresas transnacionales para entregarles la industria eléctrica, no cansados de la exhibida que se estaban pegando como traidores a la patria. Vean lo que hizo esta legisladora priista de nombre Paloma Sánchez. La diputada hace gala, dice, saliendo del recinto legislativo a burlarse y provocando, diciendo, la reforma eléctrica no va a pasar. Frente a la gente que estaba solicitando, exigiéndole a los representantes populares que hicieran lo que en teoría de su responsabilidad, representar al pueblo, bueno, esta legisladora salió a burlarse de ellos. Vamos a ver. ¿Qué no son representantes? ¿Está en contra de la gente? No es fútbol, señora. No es fútbol. Pues esto queda para la historia, ¿no? Ahí, sin duda alguna, en el basurero de la historia. Esto es de las imágenes que vamos a ver dentro de 10, 15 años, el ver cómo se vendieron a los intereses, pues, de las empresas, y aparte de que se vendieron, todavía se burlaron del pueblo. De verdad que esta fue de las imágenes que más indignación causó el día de ayer. Vamos a ver también ya un poquito de lo que se dio el debate como tal. Vamos primero que nada a ver a los panistas. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, dice que está a favor de la rectoría del Estado, pero en contra de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar al coordinador, a la postura de los panistas. Estamos absolutamente a favor de la rectoría del Estado en el sector eléctrico. Es evidente. ¿En qué momento se les ocurrió decir que no? Nosotros estamos proponiendo la creación de una Comisión Nacional de Redes Eléctricas, que por cierto sus titulares serían nombrados por el Senado, en donde ustedes tienen mayoría. Ustedes nombrarían a los titulares de esa comisión y obviamente la rectoría del sector seguiría en manos del Estado, de un árbitro, no de un juez y árbitro como la CEPE. Y segundo, ¿qué es lo que se dice? Que si estás en contra de esta reforma, entonces estás a favor de defender los intereses de transnacionales. ¡Falso! ¡Mil veces falso! Nosotros denunciamos los abusos de cualquier empresa que haya abusado del marco regulatorio. A ver, pues a esas empresas denúncieseles, que a ellas se les revoque el permiso. ¿Qué aspiran que hagamos como oposición? Pues el gobierno son ustedes. Revóquenles a ellas los permisos. Y les pongo un solo ejemplo. Si una sociedad se vendió como una sociedad de autoabasto, que dijo, yo quiero producir para autoabastecerme, y resulta que se autoabasteció en 1%, y todo lo demás se lo vendió obligatoriamente a la CFE, pues eso es un fraude a la ley. Y por supuesto castíguese y denúnciese. Es más, cuentan con nosotros, si es que nos voltean a ver, para una reforma secundaria en donde se cancele la compraventa obligatoria de energía excedente. Y se acabó el problema. Pues ahí están los panistas también haciendo gala de cómo se vendieron, no solamente ahorita, sino hay que recordar, con la aprobación de los panistas, pues pasó la vigente ley energética, la reforma energética de Peña Nieto, pasó a billetazos.
Vamos a ver lo que dice también el diputado, ahora ya del lado de la izquierda, Fernández Noroña. Ni todo el dinero del mundo que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir, aseguró Fernández Noroña a la oposición. Acusa a conservadores de defender el oligopolio extranjero. Vamos a ver al legislador petista. Hay un grupo de rock norteamericano, Kansas, tiene una melodía maravillosa que se llama Polvo en el Viento y dice: ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afuera de la Cámara de Diputados y yo les preguntaría: ¿dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición? ¿Dónde está el pueblo que los respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales? Es muy simple, es muy sencillo. Hoy aquí estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica. Y hoy aquí la oposición viene a defender a un oligopolio de 4 empresas extranjeras. No vienen a defender el medio ambiente, no vienen a defender las energías limpias. En todos los foros de Parlamento abierto que se realizaron, siendo nosotros amplísima mayoría, aceptamos que fueran 3 especialistas a favor y 3 en contra. Participó por primera vez la Junta de Coordinación Política. Hicimos el doble de foros que se habían originalmente planteado. Desde septiembre se recibió esta iniciativa y hemos estado abiertos a enriquecerla y a fortalecerla. El diputado Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en este Congreso, tendió la mano y aceptó 9 de 12 de los puntos que planteó la oposición. Pues ahí está una parte también de la ponencia que se dio de parte del legislador Fernández Noroña. Vamos a ver ahora, así es el que decían, ¿qué hace ahí? Pues sí, ahí estaba también Alito Moreno y bueno, también le entró al debate sobre la reforma eléctrica. Alito Moreno, presidente del PRI, se puso a hablar de seguridad y salud. Vamos a ver lo que se vivió de parte pues de la alianza, de parte de el presidente del PRI, ni siquiera legislador, pero ahí está en la Cámara exponiendo sus argumentos. Vamos a ver. Ustedes tienen a más de 35 millones de mexicanos sin medicamentos y por ustedes se mueren las niñas y los niños con cáncer. Ustedes son unos irresponsables con este país. Dijeron que primero los pobres. Mentira. 4 años después, ningún pobre ha abandonado esa condición. Todo lo contrario, 4 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza. Dijeron que iban a recuperar la seguridad apenas llegaran al gobierno. Mentira. Ahí siguen los homicidios, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, como en cualquier. Nunca ustedes le han cumplido al país y somos una vergüenza a nivel mundial en los temas de seguridad por culpa de ustedes. Pues ahí está Alito Moreno, tiene razón, sí es legislador, aparte de ser, diría, ya vemos cómo les encanta tener 2, 3, 4, 5, los 20 cargos que se puedan, bueno, ahí defendiendo también los intereses de los cabilderos. Vamos a ver la posición, esta respuesta ahora de Ignacio Mier. Aseguró, si algunos pensaron recibir maletas con dinero, estuvieron equivocados. Ignacio Mier dice, no hipotequen su honra.
le pidió a los opositores después del llamado reiterado que hizo el presidente López Obrador, pues a los legisladores a que pues se brincaran al lado correcto de la historia. Vamos a ver al coordinador de Morena, Ignacio Mier. Las 12 peticiones de la Alianza Va por México. 10 de estas están incorporadas al dictamen que hoy se vota. 2 fueron resueltas por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizamos un proceso de diálogo abierto de cara a la sociedad. Si algunos pensaron en recibir maletas de dinero, privilegios o favores, estuvieron completamente equivocados. Hemos utilizado argumentos históricos, datos técnicos y estudios sólidos. Hemos apelado a la responsabilidad, a su compromiso con México y a su patriotismo. Hoy, desde esta tribuna, se los decimos nuevamente: reflexionen si quieren subordinarse al dinero y a las empresas extranjeras como lo hicieron los malos legisladores, malos funcionarios y malos mexicanos en el 2013. Amigas y amigos legisladores, no hipotequen su honra, porque no va a haber dinero para que la recuperen. La honra es un asunto de dignidad y de calidad moral. Sean dignos representantes de sus estados. Regresen a su casa de día. Regresen a su casa de día. No en la oscuridad como entraron aquí. Viendo de frente a sus familias, a sus hijos, a sus electores. Pues ahí está Ignacio Mier haciendo el llamado a los legisladores. También vamos a ver bueno, el llamado, perdón, es que imagínense, estamos intentando darle resumen a 12 horas de lo que se vivió ayer, pasando pues lo más relevante. También la misma legisladora morenista Andrea Chávez aseguró tiene y teme por su integridad física debido a que ha tenido pues de parte de la oposición, la han amenazado. Esto lo expuso también el día de ayer ante el Pleno. Vamos a ver. De orden, presidente. Adelante. Escuché atentamente a los diputados de la oposición invocar disposiciones del Código de Ética, pero quiero hacerles saber a la mesa directiva que las diputadas federales y los diputados federales que nos encontrábamos en nuestros escaños durante la intervención de nuestro coordinador, el diputado Ignacio Mier, recibimos faltas de respeto y amenazas a nuestra integridad física por parte de diputadas federales del PRI hace unos momentos. Se lo hago saber, diputado presidente, puesto que está establecido dentro del reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 8, fracción cuarta. Se tienen que dirigir con respeto y tememos por nuestra integridad física por las amenazas de los diputados de oposición. Diputada Andrea Chávez, instruiré a la dirección jurídica para que se acerque con usted y pueda narrar los hechos y accionar los mecanismos jurídicos que en su caso procedan. Pues ahí está otra intervención de Andrea Chávez. Vamos a ver también lo que dice Rubén Moreira, quien aseguró, es que esto se vivió muchas veces el día de ayer, Decían, ok, sí es cierto, hay muchos abusos de parte de las empresas privadas, pero voy a votar en contra de la reforma eléctrica. Es como que no tiene sentido una cosa de lo que estás diciendo con la otra. Les puedo asegurar que el 90% de los diputados de la oposición ni siquiera se dio a la tarea de leer qué era lo que estaban votando en contra. Simplemente el patrón, el cabildero que mejor pagó, le dice a los legisladores, vamos todos en contra,
para poder seguir saqueando al pueblo mexicano, porque podemos escuchar aquí al coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien reconoce que muchas empresas defraudan la ley con el autoabasto, pero que ellos no van a apoyar la reforma eléctrica. Vamos a escuchar cómo caen en contradicciones una y otra vez los legisladores de oposición. Vamos a ver a Rubén Ignacio Moreira Valdés. En materia de medio ambiente y protección contra el cambio climático. La iniciativa es insuficiente porque no contiene una respuesta para quienes no pueden pagar el servicio, para los más pobres, esos que requieren el apoyo de todos nosotros. También, y eso hay que dejarlo claro, en el Parlamento abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad y demandamos la corrección de esta injusticia. Manifestamos nuestra disposición para legislar en el futuro al respecto. Compañeras y compañeros, hoy no acompañamos este dictamen por insuficiente. Nosotros pugnamos por 12 propuestas, las cuales en la práctica solamente son enunciadas. Y es que cabe recordar que dentro de estas 12 propuestas en las que ya, incluso como lo decía ya Nacho Mier, había logrado pues limar 10 de estas 12, inmediatamente que se da el escándalo del cabildero que recordamos, bueno, precisamente ahorita vamos a hablar de esto, el cabildero que estaba al lado con la diputada perredista Edna Díaz, pues bueno, dijeron, ¿saben qué? De los 12 temas que ya teníamos platicados con Morena, de los cuales ya teníamos coincidencia en 10 de ellos, pues resulta que ahora tengo 10 más, y ya no son 2 los temas que habría que negociar, sino serían 12. Y es por eso que se termina cayendo. ¿Por qué? Porque realmente no tenían ya propuestas ni tenían nada con qué impedirlo. Simplemente estaban buscando una justificación y también, hay que decirlo, son buenos negociando los priistas y los panistas, pero no negociando con Morena o con el partido, con la izquierda. Ellos estaban negociando con los cabilderos. Estaban diciendo, a ver, ¿cuánto me vas a dar? Desde un principio vimos que el mismo Alito habría dejado la posibilidad de votar con la reforma eléctrica. Los panistas desde un principio fueron frontales y fueron tajantes diciendo, no vamos con la reforma. Pero el PRI, hubo un momento en el que hacían el llamado incluso a que se pudiera romper Va por México debido a la alianza Primor. Bueno, la realidad es que todo esto era una estrategia, pero no para aprobar la reforma, sino para sacarle más dinero a los cabilderos. Los priistas, y yo lo decía ayer, los priistas no se venden, se rentan. Esos salen más caros todavía. Vamos a ver lo que dijo la diputada perredista Edna Díaz, quien se hizo conocida, famosa por estar al lado del cabildero italiano de Edne. Vamos a ver. A mí no me verán ni me van a comprobar recibiendo sobres amarillos. Ni casas en Italia, ni en España, mucho menos casas en Houston. En torno a la discusión de esta reforma eléctrica, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, usted puso en riesgo mi vida,
su discurso de odio y de polarización, exponiendo deliberadamente mi imagen para justificar su derrota. Puso en peligro mi vida, como lo pone constantemente a las mujeres de este país. Lamento que usted, señor presidente, utilice su investidura presidencial una vez más para violentar los derechos de las mujeres, porque le recuerdo que mientras cobardemente usted se amuralla atrás de un Palacio Nacional, en este país mueren 11 mujeres al día. Mueren mujeres por mensajes como los que yo he recibido, por violencia escrita, violencia verbal, violencia. La bandera de la violencia de género, que cuando ya no queda nada en que te puedas, pues sí, en que te puedas sustentar, pues siempre sacan la carta de están siendo perseguidas debido a que son mujeres y son violentadas. No, señora, no se equivoque. Usted no está siendo atacada o perseguida por el hecho de que usted es mujer, ni por el hecho de que usted es de la oposición y no es afín al presidente López Obrador. No, para nada. Ustedes nos está atacando, y no a usted, a todos los priistas, los panistas, los perredistas, porque están vendiéndose al mejor postor y no se dan cuenta que el pueblo de México es de lo que realmente está harto, de seguir permitiendo y legislando a favor del saqueo a nuestra nación. Pues bueno, finalmente todos estos debates fueron más de 40 ponencias las que se vivieron el día de ayer. Vimos algunas de prácticamente todas las bancadas y bueno, el momento llegó. Cercana a las 12 de la noche arranca de manera oficial la votación por la reforma eléctrica de el presidente López Obrador. Vamos a ver cómo se vivió este momento, pues ya a las 12 horas de arrancada la sesión allá en la Cámara de Diputados. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano han retirado el voto particular que presentaron ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por lo que se tiene por retirado y no se procede a su discusión. Pues con esto se cierra de manera oficial la sesión del día de ayer y se concreta la traición a la patria de parte de los legisladores de PAN, PRI y PRD. A mí lo que más tristeza me daba, a ver si puedes poner eso, ahí está cómo se dieron las votaciones. Ahí nada más, bueno, ahí fue antes de que se registrara la votación de, ¿qué? Chavira de la Rosa. Bueno, ahí terminó votando a favor. Bueno, ¿dónde llegó el PRD, no? Hoy lo reitera el presidente López Obrador. Del PRI, pues se esperaba algo diferente. Del PAN, pues se esperaba lo mismo. Ya sabíamos que los panistas siempre han defendido, han velado por los intereses de las empresas y no por los de los mexicanos. Para eso fue creado el PAN. Pero el PRD es como cuando un muchacho que promete se junta con la mala junta y termina siendo el peor de todos. Creo que el día de ayer se concreta pues un paso más para la extinción. Yo creo que el PRI todavía dará un poquito más de qué hablar. Veremos cómo le va en las elecciones que están dentro de 2 meses ya. Pero yo creo que el que sí ya de manera formal
el día de ayer fue su sentencia absoluta, fue al Partido de la Revolución Democrática, quien, bueno, ayer pues terminan sepultando pues toda posibilidad de aceptación, de credibilidad con el pueblo mexicano. Se acabó el día de ayer para los perredistas.